Soy la secretaria de un hombre muy infiel, él me paga por no hablar, pero me preocupa su esposa. Me paga muy bien, pero sé por sus correos que no se protege y que son varias. No estaba preparada para ver a Clara entrar al edificio con esa calma helada, como si ya hubiera llorado todo lo que tenía que llorar en otro lugar y viniera solo a cerrar la puerta. Rodrigo estaba pálido, sudando por debajo del cuello de la camisa, y por primera vez en 5 años no tenía un chiste listo para salir del paso. Yo servía café con manos firmes, fingiendo no entender nada, mientras por dentro pensaba que esto ya no era un juego de oficina, era una caída cuidadosamente empujada. Cuando entré a trabajar a la firma de inversiones, yo no buscaba poder ni drama, buscaba estabilidad. El sueldo era decente, el edificio era impecable, y el puesto de secretaria ejecutiva tenía algo casi quirúrgico: agendas, llamadas, reuniones, correos, filtros. Rodrigo, mi jefe, era el tipo de hombre que te sonríe como si te estuviera haciendo un favor por existir, con una seguridad que algunos confunden con liderazgo y otros con veneno. Al principio pensé que era solo carismático, uno de esos jefes intensos que exigen demasiado pero que hacen carrera a los que los aguantan. Me equivoqué en la parte de hacer carrera por mérito. La rutina con él fue volviéndose una coreografía donde yo era el control de daños. Yo conocía los nombres de sus clientes, los caprichos de los socios, los horarios de la junta y las manías de recursos humanos. También aprendí, sin querer, los patrones de sus viajes, las llamadas a deshoras y el tipo de correos que no deberían llegar a una bandeja corporativa. Rodrigo no era discreto, era confiado en su impunidad, como si el mundo entero fuera su asistente. Esa confianza era su gran arma, te hacía sentir que si sabías algo, era porque él lo permitía. Lo más inquietante era que, a ojos del resto, Rodrigo era casi un hombre de familia. Tenía la foto perfecta en su escritorio, él con Clara, su esposa, y una sonrisa que parecía ensayada para una revista. Clara aparecía de vez en cuando por la oficina con galletas caseras, con esa calidez de persona que no entiende por qué el mundo se complica tanto. Me preguntaba por mi madre, me decía que me veía cansada, me hablaba de lo orgullosa que estaba de Rodrigo por todo lo que trabaja. Cada vez que sonreía, yo sentía una punzada rara, como si estuviera viendo a alguien caminar feliz sobre un piso que yo sabía que estaba agrietado. Trabajar con Rodrigo era saber que tu jefe podía ser encantador y repulsivo en el mismo minuto. Con los clientes, era impecable, con el personal, era un rey sin corona. Tenía ese hábito de pedir cosas imposibles y luego elogiarte como si te hubiera regalado su aprobación. Yo, siendo honesta, me volví muy buena en ese ambiente. Aprendí a anticipar, a cubrir, a ordenar el caos con eficiencia. En 5 años, nadie podía decir que mi trabajo era mediocre, y esa era mi protección, ser indispensable sin ser visible. El arreglo empezó de forma sutil, casi elegante en su perversidad. Un día me pidió que cancelara una reserva, luego que moviera una reunión a último minuto, luego que dijera que él estaba en llamada, cuando en realidad no quería hablar con nadie. Hasta que un viernes, sin mirarme a los ojos, me dejó un sobre con efectivo en el cajón y me dijo que era un bono por mi lealtad y mi criterio. Yo sabía perfectamente qué significaba ese dinero, y también sabía perfectamente que mi salario no alcanzaba para ciertas cosas que yo llevaba años posponiendo. Esa es la verdad incómoda, la ética es más fácil cuando tienes margen. Con el tiempo, ese bono en efectivo se volvió mensual. No lo hablábamos demasiado porque Rodrigo tenía esa forma de tratar lo sucio como si fuera normal. Me lo dejaba, yo lo guardaba, y ambos fingíamos que era por desempeño. Yo no decía nada, y él no se preocupaba por ser más cuidadoso. Era un pacto sin firma, pero con peso real. Un pacto que me obligaba a convivir con su doble vida como quien convive con una gotera. Al principio molesta, luego la incorporas al paisaje. Hace un mes, sin embargo, algo cambió. No fue un gran evento teatral, fue un detalle administrativo, que es como empiezan las tragedias reales. Rodrigo me pidió que organizara unas facturas médicas y unos documentos que había dejado mezclados con papeles de la firma. Yo los ordené con la misma frialdad con la que ordeno todo, hasta que vi resultados de laboratorio pendientes, de esos que no deberían estar ahí, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No era curiosidad, era alarma. Era la sensación de que el desorden que yo venía ocultando se estaba convirtiendo en peligro físico. Luego, como si el universo tuviera un sentido del humor cruel, empecé a notar cosas en los correos que yo veía pasar a diario. Mensajes explícitos, coordinaciones para vernos, excusas de último minuto, confirmaciones que no tenían nada que ver con negocios. Yo sabía que Rodrigo era infiel, eso era una certeza instalada, pero lo que se volvió insoportable fue cruzar la cantidad con la irresponsabilidad. No era un desliz, era un sistema. Y lo peor, por la forma en que se escribían, por el tono, por el descaro, supe que no había cuidado. No había protección. No había límites. Mi primer impulso fue hacer lo que hago siempre,
minimizar el riesgo en silencio. Pensé en sugerir algo sin dejar huellas, como quien empuja una puerta para ver si abre. Elegí un momento donde estábamos solos en la oficina, le mencioné con tono neutro que sería bueno que fuera más cuidadoso con su salud, porque tenía cosas pendientes. Ni siquiera dije por qué, ni siquiera dije nombres, lo dije como una secretaria eficiente preocupada por su jefe, la versión más inocua posible de mí. Él soltó una carcajada, como si yo fuera una señora de iglesia escandalizada por una palabra malsonante. Luego hizo lo que siempre hace cuando alguien intenta ponerle un límite, lo convirtió en burla y en dinero. Me tiró un fajo de billetes extra con esa sonrisa de superioridad y me dijo que me comprara algo bonito para dejar de ser tan puritana. Ni una pregunta, ni una duda, ni un segundo de reflexión. En su cabeza, todo se compra y todo se calla. Yo sentí un calor subir por el cuello, no de vergüenza, sino de rabia. Rabia por Clara, rabia por mí, rabia por la facilidad con la que él se creía intocable. A partir de ese momento, mi preocupación dejó de ser solamente moral, aunque a Rodrigo le encantaría pintarlo así. Yo no soy una santa, yo no vivo de sermones, yo vivo de sobrevivir en una estructura donde el poder se premia y la verdad se castiga. Pero esto era distinto. Si Rodrigo se enfermaba, si explotaba un escándalo, si la firma se enteraba, mi estabilidad se podía ir al suelo con él. Y además estaba Clara, la mujer que me traía galletas y me miraba como si yo también fuera parte de esa familia. No podía seguir viendo el tren venir y limitarme a acomodar el horario. Me di cuenta de que no podía confrontarlo. Rodrigo no es el tipo de hombre que cambia porque alguien le dice, estás haciendo daño. Rodrigo cambia si siente miedo, si siente riesgo real, si siente que su control se le escapa. Y aún así, quizá ni cambia, solo se vuelve más cuidadoso. Yo no quería convertirme en mártir ni en víctima, quería intervenir sin que me aplastara su maquinaria. No por heroína, sino porque, francamente, nadie más lo iba a hacer desde mi lugar. Yo era la única con acceso al mapa completo del desastre. Por supuesto que acepté el dinero. No iba a hacerme la digna con un sistema que ya me había cobrado años de paciencia. Me lo merecía por aguantarlo, por sostener la oficina mientras él jugaba al rey. Pero mientras guardaba el efectivo, tomé una decisión silenciosa. Si él iba a seguir actuando como si no hubiera consecuencias, yo iba a introducir consecuencias. No una explosión directa, sino una grieta. Algo que lo obligara a mirar hacia abajo. Esa fue la noche en que me fui a casa pensando en karma, en medicina moderna y en la clase de lección que no deja marcas visibles, pero cambia conductas. Yo no quería destruirlo, me repetía, porque destruirlo me destruía a mí también. Yo solo quería que se asustara lo suficiente como para protegerse, y, por extensión, protegerla a ella. Si eso implicaba jugar su mismo juego de sombras, entonces que así fuera. Rodrigo había creado el mundo donde todo se mueve en silencio, yo solo iba a mover una pieza. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea que te indignas, pero igual te guardas el fajo de billetes como si fueras la víctima del año. Eres parte del problema, le limpias el desastre, cobras por callarte y ahora quieres posar de justiciera porque te dio remordimiento tardío. Respuesta de la OP. Qué fácil es escribir eso cuando no eres tú la que sostiene una oficina entera y se come el veneno de un jefe así todos los días. Yo no poso de nada, yo hago lo que toca para no hundirme en un mundo donde los hombres como Rodrigo siempre caen parados y las demás pagamos la factura. Si yo no cobro, igual habría otra secretaria y él seguiría igual, solo que con alguien menos competente que terminaría hundiendo a Clara más rápido. Usuario anónimo 2 dice, la parte graciosa es que te preocupa Clara, por su salud, pero en el fondo te preocupa tu sobresueldo. Te importa más tu estabilidad que la esposa y eso se nota en cada frase. Respuesta de la OP, obvio que me importa mi estabilidad, ¿y qué? ¿Pretendes que me arruiné la vida por un hombre que vive mintiendo y una esposa que ni siquiera sabe dónde está parada? Yo puedo preocuparme por dos cosas a la vez, por Clara y por no quedarme sin trabajo por culpa del ego de un infiel. La diferencia es que yo sí estoy haciendo algo mientras otros solo se sientan a juzgar desde el teclado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y la gota que derramó el vaso no fue un correo explícito ni una llamada sospechosa, fue verlo coqueteando con la nueva pasante como si el edificio fuera su restaurante privado. La chica llegó con esa mezcla de nervios y entusiasmo que tienen los que creen que su primer trabajo será una experiencia bonita, y Rodrigo se encargó de arruinarle la ilusión en menos de 10 minutos. Yo lo vi desde mi escritorio, vi la forma en que él se inclinaba, la forma en que bajaba la voz, la forma en que convertía cualquier frase en insinuación. Fue ahí cuando entendí que no había límite posible. Si había sangre nueva, él la iba a probar. Yo no podía acercarme a la pasante a decirle, cuidado, porque eso sería un suicidio profesional. Rodrigo tiene radar para la desobediencia y olfato para la traición, y yo no podía permitirme ser la siguiente víctima de su paranoia. Así que hice lo que mejor sé hacer,
diseñar un movimiento limpio, sin huellas, donde el riesgo caiga sobre el culpable y no sobre mí. Si Rodrigo necesitaba miedo, el miedo tenía que venir de su propia red de aventuras, no de mi boca. Él no respeta advertencias, respeta amenazas. Me senté una tarde después de que todos se fueron, abrí un documento en blanco y empecé a redactar una carta anónima. No podía ser demasiado específica porque él podría rastrear de dónde salió la información, pero tampoco podía ser tan genérica que pareciera una broma. Usé detalles vagos que podían encajar con cualquiera de las mujeres con las que se veía, porque, seamos honestos, su patrón es repetitivo, el mismo lenguaje, las mismas promesas, el mismo descaro. Escribí como si yo fuera una de esas amantes ocasionales, una de esas mujeres que él cree que son desechables, y le dije que acababa de dar positivo a una ETS grave y que él debía chequearse urgente. Al terminar, imprimí la carta sin usar la impresora principal de mi área, porque yo sí entiendo cómo se investigan las cosas cuando alguien quiere culpables. Bajé al piso de abajo, usé una impresora que casi nadie toca y que siempre tiene el tóner medio muerto, y recogí la hoja como quien recoge una factura cualquiera. Luego la doblé con calma, la metí en un sobre sin marcas y lo guardé en mi bolso con una tranquilidad que me sorprendió. No sentí culpa, sentí precisión. Era una operación quirúrgica. El plan requería un momento específico. Tenía que llegarle a Rodrigo cuando estuviera vulnerable, cuando no pudiera fingir control frente a otros. Lo observé 2 días como si fuera un cliente en negociación, esperando el hueco exacto. El viernes, lo vi salir hacia el baño con ese aire de superioridad de siempre, dejando el saco colgado en su silla como si nadie se atreviera a tocarlo. Yo me levanté, caminé como si fuera a buscar un documento, y deslicé el sobre en el bolsillo interior con un movimiento tan natural que hasta a mí me pareció ridículo lo fácil que fue. Volví a mi escritorio y esperé. Mi corazón latía, sí, pero no por miedo a ser descubierta, sino por anticipación. Rodrigo regresó, se puso el saco y no notó nada. Pasaron unos minutos y lo vi caminar hacia el ascensor con esa prisa de hombre que va a su vida real, la que no existe en calendarios corporativos. Yo sabía que lo iba a encontrar antes de llegar a casa con Clara, porque Rodrigo siempre revisa los bolsillos, siempre busca el teléfono, siempre necesita sentir que tiene todo bajo control. Esa manía suya fue mi aliada. Lo que pasó después fue un caos absoluto, pero no el que yo imaginaba. Rodrigo no llegó a casa y tuvo una discusión normal, como una persona. Rodrigo explotó en pánico como alguien que de verdad cree que el mundo existe para atraparlo. Canceló su fin de semana familiar inventando una auditoría sorpresa, llamó a su chofer, volvió a la oficina y empezó a caminar en círculos como si el piso fuera lava. Yo lo escuchaba desde mi lugar con la precisión de quien mide el nivel de incendio por el humo. En lugar de volverse prudente y pedir ayuda médica con calma, se encerró en su oficina a gritar por teléfono a 2 de sus amantes. Lo peor fue escuchar su tono, esa mezcla de amenaza y chantaje emocional que él usa cuando siente que se le escapa el control. Las llamaba traidoras, les exigía explicaciones, les hablaba de demandas, como si él fuera la víctima de su propia irresponsabilidad. Yo respiré hondo, porque por un segundo temí que él decidiera cortar cabezas y empezar a sospechar de mí por simple instinto. Y, sin embargo, ocurrió lo más irónico. En su paranoia, Rodrigo decidió que yo era su único pilar de confianza en este mundo de traidoras. Me llamó con un gesto seco y me dijo que agendara una cita médica urgente, pero que lo hiciera con un nombre falso. Me miró como si yo fuera su cómplice, como si yo estuviera en su equipo de supervivencia. Luego me dejó otro bono en efectivo por la discreción, con ese mismo desprecio disfrazado de recompensa. Yo tomé el dinero y asentí, porque si algo he aprendido es que, cuando alguien se hunde, primero intenta agarrarse de lo que cree que no se moverá. Esa noche me fui a casa con la sensación de haber encendido una alarma que nadie podía apagar. No sabía si el susto lo haría cambiar o si solo lo haría volverse más cuidadoso para seguir siendo el mismo. Pero algo era seguro, ahora Rodrigo tenía miedo, y el miedo lo estaba volviendo torpe. Y cuando un hombre como Rodrigo se vuelve torpe, empieza a cometer errores que otros sí ven. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, tú, plan ético, es literalmente manipular a alguien con una carta falsa. Te crees brillante, pero eres igual de turbia que él, solo que con mejor dicción y cara de oficina. Respuesta de la OP, turbio es acostarse con varias personas sin cuidado y luego ir a besar a tu esposa como si nada. Lo mío fue una alarma, no un crimen, y si a ti te ofende más una hoja de papel que un riesgo médico real, eso dice más de ti que de mí. Además, no le hice daño, le di una oportunidad de reaccionar antes de que la realidad le estalle en la cara. Usuario anónimo 2 dice, te encantó que te diera otro bono, admítelo. Estás jugando a ser moralista mientras cobras por sostener el circo. Si de verdad te importara Clara, irías de frente. Respuesta de la OP, ir de frente en la vida real no es como en tus fantasías de héroe, es perder el trabajo,
quedar marcada y dejarle el camino libre para que haga lo mismo con otra persona menos preparada. Yo trabajo con lo que tengo: información, acceso y estrategia. Si él me da dinero por su culpa, yo no voy a rechazarlo para quedar bien con desconocidos, yo lo uso para mantenerme en posición y seguir moviendo las piezas. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde la última actualización, y si yo tenía una mínima esperanza de que el susto médico lo volviera prudente, se me murió rápido y sin ceremonia. Rodrigo salió, limpio, por milagro, y en vez de verlo como una advertencia, lo tomó como validación divina, como si el universo le hubiera firmado un permiso para seguir igual. Volvió a llegar tarde con la misma sonrisa, volvió a usar su oficina como confesionario de mentiras, y volvió a tratar a todo el mundo como utilería. Yo lo veía y se me apretaba el estómago, no por dramatismo, sino por esa certeza de que el peligro no desaparece porque una vez te salvaste. La primera señal de que estaba de vuelta en su rutina fue la forma en que retomó las llamadas en voz baja, esas donde cambia el tono y se vuelve más suave, más íntimo, como si estuviera vendiendo seguridad. Yo no necesitaba escuchar palabras explícitas para saber qué estaba haciendo, lo sé por el ritmo, por la manera en que se inclina sobre el escritorio, por cómo mira la puerta para asegurarse de que nadie entre. Después, los correos empezaron otra vez, y yo, desgraciadamente, sigo siendo el filtro de su agenda y su bandeja de entrada porque en esta firma la eficiencia vale más que la limpieza. Ahí fue cuando vi lo que me terminó de revolver por dentro, un viaje de negocios, cuidadosamente armado que no tenía nada de negocio. No era una reunión con clientes ni una conferencia, eran reservas de hotel con un tono demasiado personal, boletos de avión con nombres que yo no reconocía del mundo corporativo y mensajes con una exnovia que Rodrigo guardaba como si fuera un secreto emocionante. Él hablaba con Clara por teléfono con una frialdad impecable, diciéndole que la extrañaba y que estaba agotado, mientras en paralelo coordinaba una escapada como si fuera un adolescente sin responsabilidades. Clara, desde su lado, respondía con esa dulzura que a mí ya me parecía un abuso, preguntándole si quería que le dejara lista la ropa o si necesitaba que le mandara galletas al hotel. Yo apreté los dientes, porque eso ya era crueldad pura, no error humano. Ahí decidí que la siguiente intervención no podía ser un susto abstracto, tenía que ser información concreta en manos de la persona correcta. Rodrigo no aprende con miedo si el miedo no toca su imagen, su casa, su estabilidad emocional. Y Clara, por más dulce que fuera, merecía tener la opción de elegir con hechos, no con intuiciones. Yo no podía decírselo directamente porque sería obvio, sería rastreable, sería mi cuello en la guillotina. Necesitaba un contacto sin contacto, una verdad sin firma. Pasé una noche entera pensando en la logística como si estuviera armando una estrategia de riesgo reputacional, que al final es lo que esto era. Si un sobre llegaba por correo normal, podía perderse o Rodrigo podía interceptarlo. Si lo enviaba desde la oficina, había cámaras y registros. Si se lo dejaba a Clara en mano, Rodrigo podría verlo y asociarlo conmigo por simple proximidad. Así que hice lo que hace cualquiera que entiende de sombras, tercericé la entrega. Elegí documentos mínimos, suficientes para encender el incendio, pero no tantos como para que pareciera un expediente de espionaje. Imprimí los correos de la reserva del hotel y los boletos de avión con la misma cautela que había usado antes, cuidando no dejar patrones. No subrayé nada, no anoté nada, no añadí una sola palabra que pudiera delatar mi estilo. Los metí en un sobremanila sin remitente, sin sello corporativo, sin una marca que gritara, esto viene de la oficina. Lo sellé y lo dejé listo en mi bolso como si fuera un trámite. Al día siguiente, en mi hora de almuerzo, salí a la calle, busqué un servicio de mensajería en moto de esos que nadie recuerda, pagué en efectivo y di instrucciones simples, dejarlo en la puerta de la casa de Clara cuando Rodrigo estuviera en la oficina. El tiempo se volvió el peor enemigo porque, una vez que algo sale de tus manos, ya no lo controlas. Yo volví al edificio y trabajé como si nada, atendiendo llamadas, confirmando reuniones, sonriendo a clientes, mientras por dentro escuchaba un reloj que no estaba en la pared. 2 horas después, la recepción me llamó diciendo que Clara estaba abajo y que quería subir. Yo sentí un frío muy limpio recorrerme la espalda porque supe, sin necesidad de pruebas, que el sobre había llegado y que la cadena ya estaba en marcha. Clara subió sin escándalo, y eso fue lo que más me asustó. No venía con lágrimas ni con gritos, venía con una calma helada, con los labios apretados y una mirada que ya no buscaba entender, sino confirmar. Rodrigo salió a recibirla con esa sonrisa de actor, esa que usa para convertir cualquier crisis en un malentendido. Yo me quedé cerca, no por chisme, sino porque en ese momento mi papel era el de testigo invisible, la persona que hace que todo parezca normal mientras el mundo se rompe en silencio. Clara entró a la oficina de Rodrigo y, aunque no escuché cada palabra, vi el lenguaje corporal perfecto del derrumbe. Rodrigo empezó explicando con gestos amplios, como quien da una presentación, diciendo que eran reservas para un cliente y que todo era parte de un negocio delicado. Clara no se movía, solo lo miraba,
y esa quietud le quitó el aire. Yo sabía que si él lograba sostener la mentira con papeles de soporte, podía doblarla con su habitual gaslighting, porque Rodrigo es experto en hacerte dudar de lo que estás viendo. Por eso yo ya me había encargado de perder los documentos que él necesitaba para sostener su historia. No fue un acto impulsivo, fue una medida preventiva. En días anteriores, cuando vi que estaba armando un expediente de viaje corporativo para cubrirse, moví piezas, cambié el orden de unos archivos, retardé una impresión, extravié una carpeta en un cajón que solo yo sabía abrir. No destruí nada que comprometiera a la firma, no soy idiota, pero sí le quité a Rodrigo su muleta favorita, la evidencia falsa que convierte su mentira en discurso convincente. El momento exacto en que lo vi sudar frío fue cuando Clara le pidió un detalle, algo mínimo, probablemente el nombre del cliente o el motivo real del viaje, y Rodrigo buscó en su escritorio con desesperación. Empezó a abrir cajones, a mirar papeles, a hacer tiempo con palabras. Yo, desde afuera, con mi mejor cara de secretaria eficiente, me asomé con una jarra de agua como si solo estuviera siendo amable. Le ofrecí a Clara un vaso, le dije que si necesitaba sentarse, podía usar la sala de juntas, y ella me miró un segundo con una expresión extraña, como si por primera vez me viera de verdad. Rodrigo intentó arrastrarme a su teatro, me pidió con la voz tensa que trajera la carpeta del viaje, y yo fingí confusión perfecta. Le dije que había revisado el archivo y que no encontraba esa carpeta, que quizá estaba en su maletín, que tal vez la había llevado a casa, que podía buscarla más tarde. Fue una escena pequeña, casi trivial, pero el efecto fue devastador porque le rompió el guión. Clara no gritó, no lloró, solo dijo algo corto, algo que no escuché completo, y se levantó como quien se levanta de una mesa donde ya no va a comer. Cuando Clara salió, Rodrigo se quedó unos segundos quieto, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Luego, apenas cerró la puerta, estalló conmigo, no gritando como loco, sino con esa furia controlada que da más miedo. Me dijo que cómo era posible que yo no supiera dónde estaba una carpeta, que yo era su mano derecha, que yo lo estaba dejando mal parado. Yo lo dejé hablar y asentí, porque lo único que necesitaba en ese momento era que no sospechara del origen del golpe. Y lo más absurdo fue que, incluso en su enojo, seguía buscando que yo lo salvara, seguía tratándome como el botón de reinicio de su vida. Esa tarde, cuando el edificio se vació, yo me quedé mirando mi escritorio con una sensación doble, satisfacción y vértigo. Había logrado poner la verdad frente a Clara sin exponerme directamente, y Rodrigo, por primera vez, había sentido el pánico de no tener cómo sostener su máscara. Pero también entendí que esto ya no era una advertencia médica ni un susto manejable. Había tocado su matrimonio, su ego, y eso significa que el animal herido iba a empezar a morder en todas direcciones. Yo sabía que la siguiente fase iba a ser más peligrosa, porque Rodrigo no tolera perder control sin buscar culpables. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te juro que tú no eres mejor, solo eres más calculadora. Le envías pruebas a la esposa, le saboteas la carpeta y luego te haces la inocente con un vasito de agua. Eso no es ética, es teatro. Respuesta de la OP, teatro es lo que hacía él cada día con su cara de esposo ejemplar, no yo. Yo no me hice la inocente, yo fui prudente, que es distinto, porque si yo me expongo, Rodrigo se sacude y cae sobre otra víctima sin que Clara tenga ni una sola herramienta. Si a ti te molesta que alguien use inteligencia para cortar una mentira, lo siento, pero la vida real no premia la frontalidad, premia la estrategia. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es que te crees, jueza suprema, y suenas orgullosa. Clara no es tu proyecto, es una persona. Estás jugando con su vida para sentirte poderosa. Respuesta de la OP, qué dramático eres para alguien que está viendo todo desde afuera. Clara tenía derecho a saber, punto, y si yo fui el canal para que esa información llegara sin que la destruyeran en el camino, entonces sí, hice lo correcto. Que tú lo llames poder, es tu obsesión con encasillar a las mujeres que actúan, yo solo me cansé de ver cómo un infiel manejaba a todos como marionetas sin consecuencias. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde la última actualización, y lo que parecía un conflicto doméstico terminó convirtiéndose en un derrumbe corporativo de esos que dejan ruinas donde antes había alfombra impecable. Clara no solo lo dejó con una firmeza que yo, honestamente, no sabía que tenía, y esa firmeza abrió una caja que Rodrigo había mantenido cerrada con dinero y encantos. El divorcio empezó silencioso, pero los silencios en gente poderosa siempre huelen a investigación. De pronto, lo que era vida personal se volvió pregunta legal, y lo que era rumor se volvió revisión de movimientos. Rodrigo intentó su estrategia clásica al inicio, convencerla de que todo era un malentendido, que ella estaba exagerando, que alguien la estaba manipulando. Me enteré por fragmentos porque él seguía viniendo a la oficina con esa cara de normalidad forzada, como si el mundo no se estuviera partiendo en dos. Pero Clara ya no era la mujer de las galletas,
Era alguien que hablaba poco y observaba mucho, y esa versión de Clara era peligrosa para un hombre como Rodrigo. Empezó a pedir cuentas, a pedir papeles, a preguntar por viajes, por gastos, por movimientos que antes ella ni miraba porque confiaba. La situación se volvió insostenible cuando, en medio del proceso, salió a la luz lo que en esta firma es pecado mortal: Rodrigo usaba fondos de la empresa para sus aventuras. No fue un descubrimiento místico ni un milagro, fue la consecuencia inevitable de años de abuso disfrazado de gastos de representación. Hoteles, vuelos, regalos, cenas, todo camuflado con palabras corporativas que suenan serias hasta que alguien las mira de cerca. Clara, asesorada por un abogado con hambre, empezó a tirar de hilos, y cuando tiras de hilos en una firma de inversiones, no se rompe solo un matrimonio, se rompe una reputación. La junta directiva se movió rápido porque a los socios no les importa el dolor emocional, les importa el riesgo financiero. Hicieron auditorías internas, cruzaron facturas, revisaron autorizaciones, y lo que antes era «Rodrigo es brillante, pero es un desastre», se convirtió en «Rodrigo es un pasivo». Yo vi el cambio de trato en el aire. Gente que lo adulaba empezó a evitarlo, gente que le reía chistes empezó a mirar el celular cuando él hablaba. Rodrigo, que vive del control social, empezó a quedarse sin público. El día que lo despidieron fue casi anticlimático por fuera, pero por dentro era un terremoto. Lo llamaron a una reunión privada, salió con la cara desencajada y una caja de cartón con cosas que él nunca usaba, plumas caras, premios de vidrio, la foto de familia que había mantenido como decoración. Yo lo vi pasar frente a mi escritorio sin mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario que ya no le respondía. Y en ese momento sentí algo que no era compasión, era alivio, porque la oficina respiró como cuando por fin apagan una alarma que llevabas meses oyendo. Lo más retorcido fue lo que vino después: la firma decidió conservarme a mí. Los socios se dieron cuenta, tarde pero inevitable, de que yo era la que mantenía el sistema funcionando, la que sabía dónde estaba cada documento, cada proceso, cada contacto, cada calendario. Me llamaron, me hicieron preguntas con ese tono de «queremos estabilidad» y, sin decirlo, me ofrecieron un ascenso real, formal, con salario mejorado y responsabilidades claras. Yo acepté con la serenidad de quien se lo ganó, aunque sé que algunos lo llamarán oportunismo, como si el trabajo de años no contara. Clara, por su parte, desapareció del circuito social de Rodrigo y eso fue lo más contundente. No hizo escándalos públicos, no se volvió influencer del divorcio, no se dedicó a vengarse con teatralidad. Se fue, cortó, protegió lo suyo y dejó que él se ahogara en su propio barro. Supe por una persona de recepción que ella vendió la casa, se mudó a un lugar más pequeño y empezó terapia, como si estuviera reconstruyendo su vida en silencio. Esa Clara nueva, la de la calma helada, ganó lo que muchas no ganan: una salida sin pedir permiso. Rodrigo tardó meses en aceptar que su mundo había cambiado. Al principio juraba que todo era temporal, que lo iban a llamar de vuelta, que Clara volvería cuando se calmara, que la junta estaba exagerando. Luego pasó a la fase donde todo era culpa de alguien, de las amantes, de la firma, de los socios, de la presión, de la mala suerte. Nunca de él, por supuesto. Y en ese derrumbe, su necesidad de tener a alguien leal se volvió patética, porque de pronto ya no había dinero que comprara silencio, ya no había oficina que le diera estatus, ya no había esposa que lo cubriera. Ayer me llamó borracho y desempleado, a una hora en la que solo llaman los que ya no pueden sostener el personaje. Me dijo, con voz rota, que yo era la única mujer leal que había tenido en su vida y que lamentaba no poder seguir pagándome el extra. Fue casi cómico escuchar esa palabra, leal, como si yo hubiera sido su santa patrona y no la persona que le apagó el incendio prendiendo uno más grande. Yo le respondí con voz triste que lo extrañaríamos mucho, porque hay formas de hablar que cierran puertas sin ruido, y colgué con una sonrisa de satisfacción absoluta. Sí, es una lástima perder ese sobresueldo en efectivo, me había acostumbrado a los lujos, y no voy a fingir que no lo voy a extrañar. Pero quedarme con el puesto oficial de jefa administrativa compensa la pérdida económica y, sobre todo, me deja en un lugar donde ya no tengo que ser cómplice de nadie. Rodrigo se fue con su reputación rota, Clara se fue con su dignidad recuperada, y yo me quedé con una oficina que por fin funciona sin un depredador disfrazado de jefe. Al final, el dinero va y viene, pero mi reputación de empleada intachable quedó intacta, y eso, en este mundo, es la victoria más cara. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: qué conveniente, el infiel cae, la esposa se va y tú terminas ascendida como si fueras la heroína. No eres intachable, solo te acomodaste hasta que el cadáver dejó de oler. Respuesta de la OP: conveniente para ti es pensar que todo el que sobrevive es un villano, así no tienes que admitir que la gente inteligente juega con las cartas que tiene. Yo no me acomodé, yo trabajé 5 años sosteniendo un sistema que otros no podían ni entender, y cuando el jefe se volvió un riesgo, yo hice lo que era necesario para que el daño no siguiera.
Si a ti te arde que alguien salga ganando después de actuar, revisa por qué te molesta tanto. Usuario Anónimo 2 dice, lo más asqueroso es que todavía hablas de justicia divina, como si fueras el instrumento del cielo. Clara no ganó por ti, ganó a pesar de ti, y Rodrigo no cayó por moral, cayó por robar y ser estúpido. Respuesta de la OP, Clara ganó porque por fin vio lo que tenía que ver, y si el primer empujón para que abriera los ojos vino de una mano anónima, entonces sí, participé, aunque te duela. Rodrigo cayó por su propia estupidez, en eso estamos de acuerdo, pero alguien tenía que dejar de sostenerle la escalera para que se cayera. Si tú prefieres vivir en un mundo donde nadie mueve nada por miedo a no quedar bien, perfecto, pero yo no estoy hecha para mirar y callar eternamente.